El arte es la representación de la vida, o inclusive más que eso. La gente piensa y se cree que el arte es o no es subjetiva. En mi opinión, el arte no es subjetiva. Como disciplina que es, hay dogmas que indican características importantes que van más allá de la belleza o el hecho de querer representar algo. El arte está en el trabajo y la técnica, en el mensaje y el sentido, en el alma y la pasión. El arte es algo complejo del cual no quiero hablar demasiado, por lo menos por ahora. El medio es demasiado grande y hablar, por ejemplo, de qué es arte y qué no es algo que me quiero guardar para más adelante. Estamos en octubre, mes del terror, y no quiero hacer el típico canal que se la pasa recomendando películas que todo el mundo conoce o hablando solo de juegos, manga, anime, películas de terror, etc. Quiero hacer algo más y entonces se me ocurrió esto. En esta saga de videos repasaremos la historia del arte del terror en todas sus cátedras y hablaremos de las obras más influyentes de su tiempo. En este primer capítulo daremos un paseo en esta tenebrosa galería del horror. La pintura y el dibujo parecen lo mismo, pero la verdad son cosas muy diferentes. Nacen del mismo lugar, pero son distintos. Y es por eso que dividiré el video en dos actos, comenzando con la pintura del horror. La pintura es un arte tan viejo como la vida. Su forma de expresar algo es totalmente visual. Es a través del detalle que el autor demuestra el mensaje que quiere dar a través de la imagen. Ha habido diferentes formas de tratar el terror, o mejor dicho, de retratarlo, y el horror, los cuales por cierto no son lo mismo, y los conceptos más oscuros que se puedan meter en la mente humana. El miedo a la muerte y el miedo a lo desconocido ha llevado a los artistas de la historia universal a representar estas imágenes con pura elegancia y técnica. Todo depende de la hora en cuestión. Obras como el de Saturno devorando a su hijo, de Francisco Goya. El autor nos presenta a un padre con una mirada inyectante y llena de locura, mutilando el cuerpo de su hijo en un baño de sangre y sobre un vacío envuelto en sombras. Esta obra es impactante, mostrando con una crudeza y técnica increíble el canibalismo. Esto puede ser una representación de la melancolía y ansias de destrucción que aparecen en este tipo de obras. Obras que hablan de la desesperación, como El grito de Edvard Munch, presenta una figura andrógena con una actitud de profundo power, incluso desesperado, envuelto en un mar de tonalidades fríos y cálidos. Una pintura curiosa y llena de incertidumbre. Yendo más por el género gore, en la época antigua habían muchos tipos de obras con este estilo, como por ejemplo la obra de Saturno devorando a su hijo y la de Partes anatómicas de Theodore Garicallu, o como sea que se pronuncia. Recibía por encargo restos humanos desde la morgue para poder pintarlos. Se trata de una pintura bastante sangrienta que ha despertado la atención y el morbo del público, precisamente por el propio miedo a la muerte. Una obra interesante que muestra miembros partidos y cortados del cuerpo humano. La violencia siempre está de la mano con el terror. El pintor Peter Paul Rubens expresó muy bien esto en su obra Masacre de los Inocentes, destacada por ser extremadamente violenta hasta el punto de herir nuestra sensibilidad. En esta imagen se representa una atroz escena en donde hay decenas de bebés que son arrebatados de las manos de sus madres y lanzados contra el suelo. Los tratamientos anatómicos y compositivos es asombroso. El objetivo es lograr la realidad más clara posible para causar así un mayor impacto. Resulta casi imposible no sentir impotencia o terror al contemplar todas estas imágenes. Pero no todas las obras deben ser impactantes visualmente para generar un gran terror, pero con solo crear desasosiego o incertidumbre es más que suficiente para generar terror. Obras como Dos viejos tomando sopa no es una obra enfocada al terror en sí, pero demuestra un cierto impacto de desasosiego en lo más intenso de la imagen y el color de la misma, la cual deja entrever una imagen bastante extraña y perturbadora. Otra obra como La araña sonriente solo causa un miedo bastante simple, porque llama la atención su mirada perdida. Realmente no sabemos dónde está mirando ese rostro, solo sabemos que sonríe de una forma misteriosa, la cual deja sin duda un gran sentimiento de misterio. La obra, hecha por
Odilon Redon tiene mucho de lo que el autor quiere representar, es decir, busca el equivalente entre la emoción provocada por una experiencia materializada en un objeto, en una imagen. Sus obras siempre han estado orientadas al concepto de ocultismo y misterio. Con este autor, los símbolos se convierten en el instrumento más poderoso de comunicación y vehículos para transmitir el sentimiento, alcanzando dimensiones de otros mundos materiales, raros y extraños para el ser humano. Después de haber visto estos ejemplos, hay que dejar en claro que la pintura, junto al terror y el horror, van más que de la mano en ella. Los artistas se han interesado por representar más allá de la perfección los miedos y la angustia más profunda del ser humano, rompiendo así los esquemas de la pintura tradicional. El desarrollo del arte fundamentado en el horror tiene un importante asiento u origen en la pintura que se desarrolló en la Edad Media. En esos momentos, las ideas religiosas utilizaban las figuras del diablo y del infierno como un recurso para generar miedo y tabúes en relación con conductas rechazadas por la moral de la época. Pero, ¿y qué tal si hablamos de otros estilos? Como por ejemplo el surrealismo. Si bien no es algo que se pueda catalogar como terror, hay que dejar en claro que sí que llega a generar algo parecido al terror este tipo de obras, ya que deja en exponencia el miedo más grande del ser humano, y es el miedo a lo desconocido y a lo raro, lo que es fuera de lo común y lo que no entendemos. Aquello sin sentido alguno puede llegar a generar bastante terror a una persona. Las pinturas surrealistas nos presentan un mundo completamente diferente al que conocemos, un mundo con otras reglas, un mundo donde la lógica y el sinsentido existen. Aquí podemos encontrar de los paisajes más hermosos a los lugares más extraños, pasando también por lugares más horribles que jamás te habrías imaginado. Lo que más predomina es la extrañez y el sinsentido, junto a lo que para mí es el hecho de que muchas de estas pinturas suelen tener una técnica y un acabado fantástico, único e irrepetible. Pero bueno, no podemos hablar de surrealismo sin antes hablar de una de las personas que él mismo se considera una belleza de arte surrealista. Es uno de los mayores exponentes y sin duda el más conocido de todos ellos. Estoy hablando claramente del español Salvador Dalí. Yo no he tomado nunca ninguna droga, como ustedes saben, ni alcohol, ni marihuana, nada que agua mineral es lo máximo que puedo tomar. Pero Dalí es la droga. O sea, ustedes pueden tómenme porque soy alucinógeno. Un sujeto cuanto menos curioso. Desde pequeño nunca fue muy inteligente, debido a que tenía serios problemas a la hora de escribir palabras, ya que tenía serios problemas de ortografía. Aparte que por culpa de un libro que dejaba siempre a una persona ahí de enfermedades de transmisión sexual, siempre fue alguien muy cerrado en ese aspecto. Pero no fue solo cuestión de tiempo hasta que él demostrara tener grandes talentos en el arte y la pintura. Y es así como, pasando el tiempo, pudo aflorar su técnica y estilo para hacer lo que es ahora. Sin duda, Salvador Dalí se convirtió en una persona espectacular y sus obras son jodidamente espectaculares, con un estilo y detalle fantásticos y una técnica perfecta. Sin duda, una persona que manejaba bien el concepto de mundo paralelo, ya que todas sus obras eran jodidamente extrañas y no tenían casi ningún sentido. Claro, hay algunas que tienen el sentido que, bueno, la gente le quiere dar. El surrealismo es muy subjetivo, pero eso sí, el hecho de que eran obras con una técnica perfecta y fantástica no se le puede quitar a nadie. Sus obras van desde las más hermosas hasta las más extrañas y raras de las que podemos haber visto. Sin duda, Salvador Dalí fue alguien muy interesante cuya historia da para otro video. En sus pinturas podemos encontrar muchas cosas que a él le gustaban, o que por lo menos él siempre pensaba en eso, como por ejemplo la ciencia. A él le gustaba la ciencia, o por lo menos leer libros de ciencia, ya que él no comprendía esos libros, y era esa falta de comprensión lo que le inspiraba para realizar algunas que otras obras, entre muchos otros aspectos que se podría hablar de este gran artista, que también, aparte de realizar excelentes pinturas, también aportó para muchas otras cosas. Pero bueno, yendo por el tema más del video, si bien sus obras son espectaculares, no van mucho con la temática del video que estoy realizando ahora, por lo que me gustaría hablar de otro artista que también pertenece al género del surrealismo y también del género barroco gótico, el cual, si bien es un poco menos
conocido que el gran Salvador Dalí, déjenme decirles que este tiene un talento y una técnica que en mi opinión supera a este gran artista. Y es que este artista, bastante desconocido para algunos, es sin duda uno de los mayores exponentes del terror y el horror del surrealismo. Me refiero al desconocido Salish Baskinski. Nacido en febrero de 1929, fue un renombrado pintor y fotógrafo y escultor polaco. Sin duda, sus trabajos son de los más variopintos y muy interesantes, ya que la mayoría de estos presentan una especie de futuro posapocalíptico demoníaco o también el mismo infierno. Su periodo más interesante fue el realismo fantástico, el cual sin duda fue donde sacó sus obras más impactantes, a las cuales él no le ponía nombre. Él nunca supo el verdadero significado de sus obras, pero a pesar de lo horrible y terrorífico que se veían, él siempre decía que detrás de ellas había un toque humorístico o de optimismo, de alguna forma, aunque la verdad yo no veo nada de eso. Lo que sí que él afirma que varios de sus trabajos eran indescriptibles, cosas que no tenían sentido, pero él siempre quiso mantener una técnica perfecta para realizar estas obras. La razón de esto es porque él quería fotografiar sus sueños y pesadillas de una forma perfecta, no solo pintándolas y haciendo que se vean parecidas, sino que trasladando su mente a la pintura. Es por eso que estas obras están cargadas de un tan alto grado de perfeccionismo y estética pura. Este artista sin duda es de los mejores que ha habido en el terreno del surrealismo y el terror, y sin duda una inspiración para muchas personas quienes quieran entrarle al mundo del horror, ya que sus obras están cargadas de mucho, pero mucho terror. Podría seguir con esto, hablando por ejemplo de arte gótico o de otros tipos de arte, pero sería dejar el video muy largo, y si bien en mi opinión creo que hablé de varias de las obras que para mí merecen ser más mencionadas y que son muchas de las más icónicas, en mi opinión me he quedado algo corto, pero si seguíamos, como ya dije, el video sería extremadamente largo, por lo que ahora toca llegar a mi parte favorita, el acto 2. El dibujo es algo que deriva de la pintura, pero sin embargo no es lo mismo. Ambos tienen planteamientos diferentes y a pesar de ser tan parecidos, son muy distintos. Al mismo tiempo, mientras que la pintura solo podía representar su mensaje con una sola imagen, el dibujo puede ir por otro camino, ya sea a través del dibujo normal o lo que vendría a ser un cómic o un manga. La verdad, no sé si es correcto si el dibujo está ligado al manga y al cómic, aunque bueno, la verdad es que sí, pero lo pondré en lugares iguales, para hacerme la vida más fácil. Después pueden corregirme. El cómic y el manga son como el anime y las caricaturas, la misma cosa pero con enfoques distintos, aunque bueno, el cómic puede que no sea tan distanciado del manga. Y con esto volvemos al terror. Del lado del cómic parece casi que no hay, debido a que la gente atribuye solo el género de los superhéroes al cómic, pero déjenme decirles que no es así. El cómic desde sus inicios ya contaba con varias historias enfocadas al terror y el suspenso. Claro, después vino el boom de los superhéroes, pero aún así eso no hizo que dejaran de haber cómics de terror. Obras que no son necesariamente de terror, como Spawn, son un ejemplo de terror en los cómics, con superhéroes. Pero yendo por obras más concentradas y enfocadas en el terror, podemos encontrar auténticas obras maestras del terror. Obras como Black Hole, de Charles Bourne, el cual es catalogado como uno de los mejores cómics que hay en toda la historia. Aunque bueno, para mí eso es un poco una exageración. Aunque eso sí, el cómic sí es muy bueno. La historia va de dos personajes, Kate y Chris, en un mundo donde a causa de un virus de transmisión sexual la gente se convierte en unos mutantes desfigurados. Lo interesante de la obra de Burns es que lo que parece otro cómic de zombies se convierte en una historia de miedo a crecer, a madurar, a relacionarse y a enamorarse. Podría parecer más drama que terror, pero Charles Bourne entrega varias de las imágenes y momentos más terroríficos de la historia del cómic, y como buena historia de terror, al final nos deja con un nudo en la garganta. Otro cómic interesante sería House, de Josh Simmons. En tan solo 80 páginas y sin uso de diálogo, House nos entrega una de las historias de terror más interesantes que he llegado a ver en mucho tiempo. House nos cuenta la historia de tres amigos destinados a un final aterrador. El suspenso se ve generado poco a poco, una obra que relata el sentimiento más puro del dibujo, el cual maneja un estilo de narración único e intrigante, llegando a lugares que nunca antes habías imaginado. Sin duda, un cómic de terror excepcional. Junto a esta obra existen muchas obras como, por ejemplo, The Walking Dead, el cual nos cuenta la historia de zombies de toda la vida, pero con un manejo en la tensión y el suspenso fantásticos.
sin contar con los cliffhangers que este cómic posee, dotándole una calidad gigantesca que te hace seguir leyendo para saber qué pasa después. Existen una gran variedad de cómics de terror enfocados en zombies, por lo que quiero dejar a solo The Walking Dead aquí debido a que es uno de los más famosos y uno de los que en mi opinión personal tiene más calidad. Pero yendo por cómics más bizarros, en el sentido literal de la palabra, hay uno que sí que es jodidamente extraño. Film en Francia, de iColumbia. No te dejes llevar por los bonitos dibujos. Film en Francia viven sucesos terroríficos, uno tras otro, como si estuvieran viviendo una pesadilla eterna, donde no importa qué pase, siempre vuelve a empezar. A veces los matan, a veces ellos son los asesinos y crueles, y a veces no pasa nada. Estos cómics tienen mucho potencial para el horror y el terror, y si bien siendo el medio que es muy difícil causar un verdadero terror, por eso he escogido a la élite, en mi opinión, de los cómics de terror. Y muy a pesar de lo bueno que puedan ser estos cómics, a la hora de llegar al manga, es cuando se puede ver el choque cultural entre ambos, ya que el terror japonés es muy diferente a lo que muchos piensan. Es un terror con un enfoque distinto. Para ellos, generar terror es como una poesía. La naturalidad y originalidad con la que Japón hace sus obras es de conocimiento público. Pero, ¿qué tan lejos pueden llegar? En pos de mencionar a los mejores, aquí está lo que para mí es la élite de los mangas de terror. Solo les pongo algunos y no todos los que conozco, debido a que, al igual que con los cómics, es un medio gigantesco, pero con el cual por alguna razón es mucho más fácil asustar. Aunque eso sí, es más difícil mencionar con claridad y bien todas las grandes obras que esta conlleva, debido a que es vasto. Pero bueno, comencemos a hablar de lo que para mí son obras que merecen ser leídas en la industria del manga, comenzando con A Drifting Classroom, o Una aula a la deriva, de Kazuru Mezu. Raro nombre. Comenzando con una obra algo desconocida, este manga es interesante por donde lo veas y muy terrorífico. Después de un terremoto, nuestro protagonista, Sho, y su escuela desaparecen y llega a lo que aparentemente es otra dimensión. Y aquí es donde todo se pone violento y complicado, pues los adultos no logran mantener el orden y los niños pues son niños. Así que todo comienza a irse poco a poco al caos. The Drifting Classroom tiene muchos elementos de terror, pero lo más aterrador es la cordura humana, y eso es lo que caracteriza a esta obra en cuestión, el cómo maneja todo lo que vendría a ser la mente de unos pequeños niños en una situación tan jodidamente complicada como ese. Hay que tener en cuenta que estas son obras, que esta clase de pensamientos a la hora de manejar el terror es muy típico de Japón, y es interesante ver todo el interés que le ponen a la mente humana. Siguiendo con otros mangas de terror que también son muy buenos, podemos encontrar por ejemplo un manga del género zombies. Se podría decir que es el mayor exponente, el The Walking Dead de Japón, I Am a Hero. Creado y dibujado por Kengo Anazawa, este es uno de los mejores cómics de terror que ha habido, con una adaptación fílmica, el cual está prácticamente a la vuelta de la esquina. Se puede decir que este es uno de los mangas más interesantes a la hora de hablar de zombies. La historia nos presenta a Hideo Suzuki, el cual es un mediocre mangaka de 35 años que trabaja actualmente como asistente y que trata desesperadamente de convertirse en un héroe en su propia vida, lanzando algún manga de éxito, entre un par de otras cosas. Lo que sigue que todo se va a la mierda, empieza una invasión zombie de la gran puta, pero lo interesante está aquí, y es que los zombies no son los típicos muertos vivientes que todos conocemos, ya que tienen un toque, ese toque surrealista que solo los japoneses le pueden poner, que hace que estos zombies sean interesantes y se conviertan en un personaje más en esta gran historia. Otra cosa que también hace bien este manga es el protagonista, el cual es completamente fuera de lo común de lo que vendría a ser cualquier manga normal, ya que este protagonista no es el típico tipo completamente preparado para la guerra, experto en combate y valiente. No, es una persona cualquiera, como tú o como yo. De hecho, creo que es algo ingenua para ser exactos. Este manga es muy interesante por el excelente manejo que da a sus personajes, el desarrollo y por la historia en general, la cual es interesante. Eso sin contar lo innovador del concepto de los zombies, lo cual déjenme decirles que es algo muy difícil innovar con algo tan gastado y cliché como lo son los zombies. Esta historia es completamente recomendada para los fanáticos de las historias bien escritas con buenos personajes. Pero siguiendo con la temática de mangas de horror psicológico o que hablen más de lo que vendría a ser la profundidad de la mente humana, hay un manga que sin duda maneja eso a la perfección. Este es
homúnculos. Creado por Hideo Yamamoto y del género psicológico y seinen, esta historia nos presenta a Nakoshi Suzume, el cual vive en su propio coche frente a un parque, habitado por vagabundos. Durante el día, él conduce por la ciudad y cena de noche con los vagabundos. Un día, un estudiante de medicina excéntrico llamado Manabu Ito le ofrece una buena cantidad de dinero a Naoki Shi para realizar una transpanación, el cual consiste en una operación que se realiza en el cráneo para mejorar las habilidades visuales y psíquicas de la persona, o bueno, algo así. Con el fin de poner a prueba los mitos acerca de los poderes sobrenaturales que conllevan, con su coche embargado, Naoki finalmente acepta y sirve como sujeto de pruebas al experimento. Después de la cirugía, Naoshi comienza a sufrir alucinaciones que representan los traumas e inseguridades de las personas. Y es así como podemos ver una trama y unos personajes interesantes, los cuales nos muestran prácticamente cómo un sujeto es capaz de ver los problemas de las otras personas graficados de formas completamente surrealistas. Al cerrar el ojo derecho, él puede ver todo esto. Sin duda es un manga interesante con una trama bien adulta y un estilo único, fotorrealista por no decirse. El dibujo y la ambientación están excelentemente bien logrados y sin duda es un manga de tensión pura y dura, con varios toques de terror y horror. Completamente recomendado y del cual no quiero hablar mucho para evitar arruinar algunas sorpresas que este manga posee, debido a que es un manga espectacular. Si bien podría seguir mencionando obras y obras y obras de carácter psicológico espectacular, para mí un autor vale más que 1000 imágenes. Junji Ito. Uno de los maestros indiscutibles del terror japonés y sin duda un tipo con mucha imaginación. Sus obras abarcan todo tipo de temas y tropos, obviamente la mayoría de estas enfocadas al terror más puro. Sus obras son profundas y dejan pensando al espectador después de haberla leído. Obras como Uzumaki, de cual ya hablé en ese canal, Hell Star Remina, son obras que nos hablan de lo frágil de la cordura humana y de cómo esta puede ser pisoteada de una forma sencilla y fácil. Cada obra es atemorizante, no solo por los espectaculares dibujos, sino por lo psicológico que pueden llegar a ser sus obras, las cuales están cargadas de simbolismo y son muy difíciles de entender. Pero si bien el terror psicológico es algo que Japón puede manejar perfectamente, hay otro terror, el cual ellos pueden jactarse de manejar como ningún otro país puede hacer, y ese es la más pura y demencial locura e imaginación. Algo que representa mucho a Japón es que algo que es raro en este lado del mundo, para ellos es completamente normal. Y siendo ese el caso, ¿cómo sería el terror surrealístico en Japón? Es aquí donde entra uno de los mayores exponentes en el terror extraño, y ese es Shintaro Kago. Shintaro es alguien diferente y especial. Verán, él es el mayor representante del eroguro en Japón, uno de los géneros más bestias que existen en el anime y el manga, debido a que mezcla el lado erótico y sangriento de una historia. Las obras de este autor están llenas de eso, pero no son simplemente sangre y tripas y bestialidades y esas cosas, debido a que sus obras, a pesar de ser pura locura y depravación, están llenas de un alto grado de crítica social y humor negro y muchos mensajes muy interesantes que este autor deja en sus obras. La mayoría de sus obras son muy fuertes y los que no son bastante divertidas, pero eso sí, hay que tener estómago duro para aguantar sus obras, las cuales son jodidamente terribles para los que no están acostumbrados a ver mucha sangre, tripas o cosas que son muy raras. Pero cuando hablamos y entramos en sus obras más oscuras, podemos encontrar quizá cosas que jamás debimos haber visto o que estaríamos mejor sin haber visto. Este autor tiene muchísimas obras y sin duda todas de ellas son muy recomendadas. Él es la prueba de que en Japón es muy diferente a otras partes del mundo y uno de los puntos máximos en cuanto a horror y terror. Y con esto finalizamos el primer capítulo de Arte y Terror, en donde hablamos de algunas obras que en mi opinión representaban mucho. Sí, sé que me tardé mucho en sacarlo, pero bueno, es que era un video jodidamente largo
tutorial complicado y que quieren que haga. Algo que quiero dejar en claro es que esta saga de videos, porque sí será una saga, se extenderá incluso más que octubre, ya que son muchos videos los que tengo planeado y probablemente no me alcance tiempo para este mes para terminarlo. Pero aún así trataré el máximo de subir lo más que pueda, lo más rápido que pueda todos estos capítulos. En el siguiente capítulo hablaremos de otro arte, sin duda uno de los mayores exponentes en cuanto a terror y de los cuales muchas historias se basaron. Hablo claramente de la literatura. Esto ha sido todo por ahora y nos veremos en un próximo video. Y recuerden, nunca reservar un juego.